Usually, before I go shaking my tits for the press, I like to go see how the professionals do it. Some might say the chief of police has no business in an institution like this, but in fact it's the quietest and safest place in town. You won't run into any reporters, nobody gets into any fights, nobody drinks too much, nobody even raises their voice. The place is owned by an elderly gentleman who knows how to keep things under control. That's why I never invite my friends here. I wanted to make an exception for my 60th birthday, but most of my colleagues are young enough to be my sons, and they'd rather just hire prostitutes. Why stare at some boobs when you can take the whole package for yourself? But there's none of that in our club. Even looking too long is considered indecent. You can get an occasional glimpse, like by accident. The rest of the time you just pretend that you're immersed in conversation, or just come by for a drink. Doesn't mean these gentlemen wouldn't want their bald heads smothered in tits. It's just that nobody says it out loud. My younger colleagues might call it hypocrisy, but I call it the good old-fashioned manners. Good manners and leave the rest unsaid. She agrees to unbutton her blouse, and we agree not to pay too much attention. The girls are on a quiet prowl, too. They're looking for a way out of their cramped rooms. Maybe make friends with some wealthy patron with a pacemaker and dentures. Everybody wants something. But we have to control ourselves, or we'll all turn into libertines and prostitutes. Hell, if there weren't any rules, I'd be belching and farting, jumping up on the table, arms held high, yelling, "Shake it, baby!" No idea how I got so barbaric. Hola troopers, bienvenidos a un nuevo video. En este caso estamos con This is the Police, una historia en que tenés que tomar decisiones para conseguir, no leí mucho, pero creo que $180.000 en 180 días, y como todo por decisiones, cada decisión cuenta. Así que vamos a empezar. Día 1, 15 de julio. Nos ponen varios diarios. El ayuntamiento confirma la dimisión de Jack Boy. Alcalde Rogers, maníaco sexual, o Mark Ward 2 se proyectará en Friburgo el día del ceremonial. En el auto. When I was a kid, my father sometimes told me at bedtime that if I closed my eyes and didn't open them for a long time, all the demons would blow away. Yesterday I turned 60, but I still take his advice. Not because I'm sentimental or want to keep the memory of my father alive. I just can't think of a better solution. To get away from all the demons that haunt Freiburg, I'd need to wear a blindfold 24/7. Plus, it's a good idea to act blind when talking to reporters. At least that's what my colleagues say. They're afraid of press conferences. But for me, it's more like a confessional. No matter what lies you tell, you're privately thinking the honest answers. It helps me remember who I am. The fact that I'll be reading all about it in the papers tomorrow is a small price to pay. Call it penance for the preacher. Tiene unos gráficos muy de cómic, muy básicos. This is the first time I'm afraid of those answers my mind has given me. Not because I'm mad I'm losing my job. Though it's true, I'm mad as hell. Not because I subconsciously blame everyone else. Though I damn sure do blame them. And don't even ask me what my next move is. I can't imagine. But even that doesn't scare me. The worst thing is, I know I'm gonna have to do something. And I'll be damned if I know how far I'll go. I may have a lot of vices, but predictability isn't one of them.
Es una rueda de prensa. I learned a long time ago how to drive away the swarming demons. But what do you do when they're trying to rip your soul from your skin? Shutting my eyes tight as I can. The best solution remains the same. Play blind. I just hope the reporters think I was blinded by the camera flash. Ahí empezamos. Como tenés opciones de comenzar buenos días. Estamos en una rueda de prensa que no tengo ni idea de qué es. Ayer la alcaldía anunció oficialmente su dimisión. ¿Fue una sorpresa para usted o lo sabía de antemano? Vamos a decir que el alcalde lo discutió conmigo. El alcalde Rogers me dijo que quería una cara nueva en el frente del departamento de policía, así que no fue una sorpresa. ¿Cuál es ya el nombre del sucesor? No, creo que sería nuevo, creo que estoy manteniendo el departamento. Vamos a decir que no, porque no tengo ni idea de quién es. Claro que no, yo no creo, y no creo que la alcaldía lo sepa tampoco. Tras el reciente escándalo de corrupción, su ayudante Francis Kendrick dijo que pensaba dimitir. Si el alcalde le ofrecía su cargo, ¿cree que cambiaría de opinión? No lo sé, tal vez. Es posible, si cree que el nuevo cargo le ayudaría a seguir más tiempo en la ciudad. Kendrick fue absuelto. Muchos creen todavía que la policía coopera con la mafia. ¿No hay algo que decir al respecto? O sea, es como que estamos metidos en un caso de corrupción o algo así. No puedo decir sin comentarios, pero tampoco, o sea, no sé, algo va a hacer, así que... No sé, sí que sé, supongo. Vamos a decir sin comentarios, lo típico. ¿Cree que su relación personal con el alcalde podría ser la razón de su jubilación? Gracias, de nada, chao, nos vimos. How's the back today, Mr. Boyd? Same as usual. How did the press conference go? You can read about it in the newspapers tomorrow. Don't let anyone in. Even Mr. Kendrick? Especially Mr. Kendrick. Tengo unas pastillas para no sé qué son. Para la ansiedad o para qué, no tengo ni idea. As soon as I heard the door creak, I knew what face I'd see. When I tell Emma not to let anyone in, there's only one man it could be. Rude, arrogant, no warning. That's Mayor Rogers in a nutshell. White summer shoes, white socks, white shorts, white polo shirt, and the white smile of a hungry shark. Mayor Rogers enters every room like he owns the place. Even the floorboards under his feet sound like they're creaking an apology. He never shied away from the odd corruption scheme. It's like the devil walks behind him. In the movies, the villains controlling the city play golf with the judges. Rogers plays tennis with them instead. That's about the only difference. Jack, I was hoping to catch you after the press conference. You ran away so quick. There's no smoking at City Hall. No reason for me to hang around. Well, this morning I signed a ban on smoking in all public buildings. Soon you won't be able to smoke here either. Soon enough, I won't be here at all. That's what I wanted to talk to you about. The people of this city like you, Jack. The police chief, of all people.
Don't betray that, Jack. Don't get wrapped up in any schemes. Sit nice and quiet for the next 180 days, and you'll be remembered as a hero. That's the only thing that you still have left. Be the hero. Then how am I supposed to scrape together a retirement fund? You had a million chances to secure a luxury pension, one that even I would have envied, although I've never set aside any money for myself. I'm not planning to retire anytime soon. "180 days of quiet, Jack. That's all I need. I don't have any problems with you, and you won't have any problems with me. I have a new assistant, Troy Starr. If you have something to tell me, call him. But try not to bother him. He's a busy man." I'll do my best. "And quit smoking up the office. One of my friends will be using it soon." I'm sorry, babe. Only the mayor has this number. Mr. Mayor? Yeah, is this Troy Starr? Yes? Go fuck yourself, Troy Starr. Voy a decir que los sonidos están muy logrados, ya que un idioma no tiene animación. Ya todo se basa por los sonidos y lo que vemos, digamos. Y parece que el alcalde está metido en algún tipo de corrupción y quiere que nos callemos por 180 días, que no sé qué hará. Así que tenemos que decir, o hablar, o quedarnos callados. Cambio de día. Tras los diarios estamos ayudando. Frosty Kane podría sustituir a Jack Boyd. Nosotros somos Jack Boyd, creo. Boyd. Luego de solución. Pregunta al alcalde. La gente espera cambios por parte del próximo jefe de policía. Ahora estamos arrancando el auto. Cops don't use the police station cafeteria anymore. There's some kind of stigma against sitting shoulder to shoulder with your partners. Everybody just takes snacks from the machines or grabs a meal and hammers it down in the corner like a vulture on a corpse. The main thing? Don't look into anyone's eyes. Could be construed as an invitation to sit together. The only people eating here are ghosts. My deputy, Francis Kendrick, he recently became one of those ghosts. The subject of one of the most devastating corruption scandals in the history of Freeburg. No evidence to support the accusations, but everyone knows Kendrick's days are numbered. I need that file I asked for. Needs to be ready tonight. Francis didn't say anything, but I understood. Ghosts aren't supposed to talk. Besides, I got a feeling he was already finished. Y hay muchos nombres. Ok, quiero recibir consejos sobre cómo funciona el fuego. Muéstrame lo que tienes. Soy un jefe de policía de 60 años, unos meses en la jubilación. Necesito que nadie me diga cómo hacer mi trabajo. Muéstrame lo que tienes. Por turnos va esto. El departamento de policía de Freeburg organiza las asignaciones de trabajo por turnos para hoy y mañana. En cada turno los agentes responden a los delitos en curso y los detectives siguen con sus investigaciones. Puedes cambiar de turno tus agentes libremente. Todos los agentes y detectives poseen varias características importantes. Este tiene rango, es decir, es un sargento, tiene 3 de esto y creo que es alcohólico. Y tiene 1230 puntos, miren, algo así, no sé. La profesionalidad del nivel de eficiencia de los policías. Una cifra de en torno a 150 se considera media, un policía que se quede corto no es de todo fiel. Mientras que aquellos cuya profesionalidad sea considerablemente superior a la medida, será una apuesta segura, incluso en caso de apuro. El nivel de profesionalidad del individuo puede subir y bajar a la base carrera. Este es de confiar, 150 es muy poco. La energía muestra los cansados que son los policías, cuanta menos energía tenga tu agente, menos fiables de alto trabajo, el policía agotado podría dormir salvamente porque tiene un error fatal en el trabajo. Tus empleados pierden 2 puntos de energía tras cada día de trabajo y recuperan 2 puntos tras cada día de descanso, ¿verdad?
Características ocultas. Tus subordinados no te lo cuentan todo. Algunas características adicionales están ocultas a la vista. Por ejemplo, algunos polis son vagos y se inventan cualquier motivo para tomarse un día libre. Mientras que otros son demasiado aficionados a la vida, esas cosas son estas cosas solo puedes suponerlas. Entonces deberías poder sacar tus conclusiones en base al comportamiento de tus subordinados. Este parece que es alcohólico y tiene 3 barritas de cansancio, por así decirlo. Ok, ¿qué hago? Turno B. Esto no está mucho, no. Este no es de fiar, es una vieja. Mole, ¿sí? Estos son detectives. Ok, ¿qué hago? Un cadete. Ok, no puedo hacer nada. Bueno, estos son los que tengo a mi cargo en este día, digamos. Y empezamos a ver cómo hacemos esto. Tenemos un SWAT, guarda. Responde a llamadas, es el pan nuestro de cada día en el trabajo policial. Tendrás que enviar a tus agentes a la escena del delito antes de que se agote el contador. Está buena la música. Una señal en el mapa indica el lugar de procedencia de la llamada. Cuanto más lejos esté de la comisaría, más tardan tus agentes en ir a volver. Por tanto, más tiempo tendrá ocupada tu gente sin que esté disponible para nuevas tareas. Ahí como ven tenemos una llamada, creo que está a 15 segundos o dura 15 segundos, no estoy seguro. Vamos a atropello con fuga, centro comercial Everyday. Llamada plazas. La forma más fácil de terminar lo difícil que podría ser una tarea es mirar cuántas unidades se terminan de enviar la llamada. Cuanto más puedes mandar, más seria será la puesta amenaza. Las misiones especialmente arriesgadas tienen la opción de enviar al equipo de operaciones especiales, pero debería acompañar al menos un agente. Acá tenemos el SWAT y estos son los agentes. Ok, descripciones. El número de plazas no es el único que a tener en cuenta, o sea, estas son las plazas, digamos. Yo creí que era una plaza o un lugar público. Cualquier información disponible desde el lugar del delito hasta la presencia de armas y demás. Puede darte una idea de la seriedad con la que deberías tomarte cada caso. Una misión puede parecer sencilla a primera vista y convertirse luego en una masacre brutal. O puede llegar una llamada seria que luego resulte ser una falsa alarma. O sea, la vamos a cagar mucho. Este es lo que nos está diciendo. Atropello con fuga. Centro comercial Everyday. Una pareja casada salió de una tienda de barrio y vio en el departamento que una furgoneta arrollaba a un sin techo que estaba hurgando en un cubo de basura. El conductor salió rápidamente a ayudar, pero al ver que había producido a un vagabundo salió a subir y se fue a toda prisa. Ok, puedes mandar a un solo agente, porque no creo que sea demasiado serio. Así que vamos a enviar a Porgy. O sea, siempre se recomiendan, no sé, vieron que siempre andan en pareja los policías, porque llegan, digamos, a pasar algo. Pero no sé si mandar a 2. Voy a mandar a un de 210 y un Austin que, digamos, no es de confiar, pero digamos es como un apoyo, digamos. Acá está bueno apoyo, pero bueno, mando a 2 agentes, uno bastante nivel alto y a y vamos a ver qué nos compete en este caso. Tenemos 2400 de dinero y esta pelea es el tiempo de respuesta que tenemos para actuar. Pelea. El gerente de un cine informa de que durante un paseo de Ciudadano Kane, un número borracho intentó entrar por la fuerza y matar no hubo recordar con la palabra Rosewood. O sea, Rosewood no es un truco de Age of Empires. No, mentira. De los Sims creo que es. Bueno. Cuando se le ha negado la entrada, ha atacado al cajero y en estos momentos se pelea con el guardia de seguridad local. Vale. $120, 125 sería. Vamos a ver qué puedo hacer. Es difícil esto. Estoy reservando esto. Este tiene rango, creo que es cabo, no sé, estoy seguro. No, ¿qué hice? Lo voy a mandar así. Tampoco
Tampoco nos dice cuánto tarda. Acá. Esto no sé qué significa. Está haciendo una barrita. Lluvia. Ok. Cuando todo va bien, la policía captura a los delincuentes y no muere nadie. Pero la verdad es que a veces los delincuentes logran escapar. Esto me ocurre que no muere ningún policía o civil. La muerte de policías afectará a tu plantilla. Y los ciudadanos muertos sería un problema aún mayor que los vivos en el ayuntamiento. Se los atraparon. Agentes ilesos. Y ganan experiencia, eso es bueno. Tenemos 100. ¿Cuánto tenía este? 90 parece ser. No estoy seguro. O sí, no. Ah, y tenemos un tiempo de... un cooldown para volver a usarlos. No hay nada, no hay ningún mensaje. Informe, pelea, a ver. Agentes ilesos, ok. No, ¿cómo con civil muerto? Ok, en esa la cagamos. Atraco a mano armada. Tres adolescentes armados con escopeta atacaron un videoclub y huyeron con toda su colección de películas para adultos. Los delincuentes escapaban con un coche, pero el gerente de la tienda apuntó a la matrícula. La propiedad de Jeanette Brown, que vive en las afueras. Ok, vamos a mandar a la artillería pesada. Bufete de abogado Johnson. Un tipo se las tiene con su hermana por el testamento de su fallecido padre. Según los abogados, no nos atrevemos a separarlos y nuestro guardia de seguridad tiene el coche libre. Tiene el coche libre. A ver. Entonces que es una discusión. Vamos a mandar a uno, 100, o no, dos por las dudas para que no caben. Y tenemos a uno. Hay que gestionar muy bien, Y ese SWAT que hace acá. Quiero ver qué pasa, Cuando tu policía no tiene muy claro cómo actuar, es posible que te pregunten cómo afrontar la situación. Procuren encargarte de lo que surja, pero no hagas todo el tiempo en estas cosas. Bastantes problemas tienen ellos entre manos. El grupo en cuestión estacionado en el interior de la residencia Brown. Te oyen gemidos y risas sonoras, pero se intentan en el salón. No. Ok, estaban armados. No se sabe, es la casa de la señora Brown. Vamos a ser prudentes. Y vamos a tener que... la casa está rodeada. No sé, puede ser un error, también puede ser este, que es lo más típico. Pero como tienen armas y no sabemos cuántos son, creo, vamos a hacer esto. Infracontepado a agentes ilesos. Bien. Cerrar. Agresión, gueto. Un transeúnte vio unos agentes atacar a un músico de edad avanzada y huir con su guitarra y su dinero. Esto creo que no se puede usar, me parece. Tenemos a la agente Austin, que se parece a Bruno Mars, me parece. A ver, vamos a llevar a Porgy y... a la Subaki puedo llevar, sí. Uno más, ¿por qué puedo llevar uno más? No sé. Pelea, informe. Infractor huido, agente ileso. Sos un boludo, Bruno Mars. Bueno, y pierden experiencia, bueno, no importa. Lo menos salió eso la gente. Infractor huido, ¿en serio? ¿Qué les pasa? Que terminó el día. Y yo creo que lo vamos a dejar por acá el día. Vimos más o menos un vistazo, digamos, nos dio... vamos a poner pausa por la duda. Nos dio el juego, de cómo es más o menos la mecánica. Tenemos bastantes decisiones que tomar, sobre todo con nuestra gente, es lo que vamos a decir. Como iba a decir, debemos conseguir aguantar 180 días con la boca cerrada, porque el alcalde está metido en algo y no sabemos. Así que espero que les haya gustado este primer contacto con dificiles de Police, creo que se llama. Y si les gustó, denle un like, suscríbanse, dejen comentarios abajo y nos vemos en el próximo video. Chao, troopers.